Agradecemos a Dios, hermanos, por la vida y la salud, amén. Yo no sé si usted viene enojado, pero Dios no tiene la culpa que usted venga enojado, amén. Yo no sé si usted se peleó, si usted viene contento, hermanos, pero sea cual sea la situación, este es un momento muy especial, pues venimos a adorar al Rey, amén. Gracias a Dios porque nos da vida y nos da salud, hermanos, y regocíjese con el pueblo de Dios, hermanos. No sabemos si este es nuestro último servicio, no sabemos si es uno de los últimos, así que sea agradecido con Dios. Voy a invitarles, hermanos, a ir al capítulo número 37 del libro de Ezequiel, por favor. ¿Ya están ahí en Ezequiel 37? Voy a leer, hermanos, el versículo 11. Luego lo vamos a leer todos juntos por una segunda vez. Dice la Escritura en el versículo 11 de la siguiente manera: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Note la expresión en la segunda parte del versículo. Dice, he aquí, y note lo que sigue. Ellos dicen. Y de ahí, hermanos, sustraje el título de este breve sermón y puse por título, ¿qué puedo decir yo? Porque es algo que el pueblo dijo. Y esta es una pregunta personal y una pregunta, hermanos, que debiésemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué puedo decir yo? El pueblo, por lo que vemos en el pasaje, le dijo a Dios el cómo ellos se sentían, pero no solo cómo se sentían, sino cómo se encontraban en ese momento. Se sentían y se encontraban, hermanos, como huesos secos, sin esperanza, y se sentían y estaban totalmente destruidos. Yo no sé cómo se sienta usted, y yo no sé cuál sea su carga, su preocupación o su debilidad en este momento, ese pecado que lo está correteando día y noche y no ha podido deslindarse y deshacerse de él. Yo quiero decirle que Dios nos puede ayudar. Sea cual sea la situación, nosotros podemos seguir adelante. Este pasaje, hermanos, nos habla de una visión. Pero antes de seguir adelante, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, le damos gracias. Le ruego que use a este inútil hombre y que, Señor, sea usted obrando en cada corazón. Desde el más joven hasta el más adulto, Señor, toque los corazones. Si hay alguien, Señor, que viene con un corazón y un espíritu duro, rechazable, sea usted, Señor, pulverizando ese corazón y ese mal espíritu. No permita, Señor, que nada robe, Señor, la atención de su palabra. Gracias por este hermoso grupo de hermanos. Le pedimos por aquellos que no están aquí, que usted los guarde y pronto podamos verlos por aquí. Bendiga el resto del servicio en el nombre de Jesús, amén. En este versículo 11, hermanos, Dios comparte con Ezequiel cómo se sentía el pueblo, cómo estaba el pueblo espiritualmente, y por ello dice el versículo que Dios le dijo a Ezequiel, he aquí, ellos dicen. Y quiero que, hermanos, conforme se desarrolle este breve mensaje, usted medite y se pregunte a sí mismo, ¿qué puedo decir yo? Que deje de pensar en los demás y se enfoque en su vida espiritual, en sus debilidades, en aquellas cosas que necesitan ser cambiadas el día de hoy. No sabemos qué será el día de mañana. Gracias a Dios estamos iniciando un nuevo año. Pero no sabemos, hermanos, qué pasará el día de mañana. Lo que sí sabemos es que Dios espera que hoy tomemos decisiones. No sabemos hasta cuándo Dios nos va a permitir estar aquí, hermanos. No sabemos cuándo es el día de nuestra partida. El que usted haya venido el día de hoy no es, hermanos, una casualidad.
Yo no sé quién lo trajo, qué le motivó para venir, pero Dios quiere obrar en su corazón. Este capítulo 37 habla de la visión del valle de los huesos secos. Y en el mismo capítulo, hermanos, la Escritura nos muestra su explicación. Dios presenta a Ezequiel esta visión para mostrarle el estado crítico de la nación de Israel. Política y espiritualmente la nación estaba, hermanos, destruida, sin esperanza, como huesos secos. Y Dios presenta esta visión a este hombre, Ezequiel, para mostrarle lo que él quería hacer y lo que va a hacer en un tiempo futuro. Política y espiritualmente la nación necesita un cambio, hermanos, de hecho hoy en nuestros días. Necesita un cambio y ese cambio lo van a experimentar, hermanos, en el tiempo futuro, en el periodo milenial. La nación experimentará un gran cambio, un cambio tan impresionante que ni ellos mismos se imaginan. Al leer las diferentes características del periodo milenial, hermanos, hay cosas tan asombrosas. Ya no habrá idolatría. Y dice la Escritura, hermanos, que si un hombre se levantare para profetizar falsamente, algo que no va de acuerdo a la sana doctrina, en el periodo milenial la nación será tremendamente restaurada, que si eso sucediese en un hogar, los padres del mismo lo van a matar. Van a experimentar un cambio extraordinario. Y ese cambio muchos de nosotros hoy lo necesitamos, porque no andamos tan bien. Quizás somos un grupo similar al Valle de los Huesos Secos. Y yo no sé cómo vivió usted este año 2022 o el 2021, pero este 2023 no tiene que ser igual. Usted puede levantarse, usted puede seguir adelante sirviendo a Dios sin importar las circunstancias. Tenga en mente que este año probablemente sea el último de su vida. Y es necesario tomar decisiones y no postergar, hermanos, esas decisiones que tanto bien nos van a hacer en nuestra vida espiritual. Esta nación, hermanos, va a ser tremendamente restaurada. Y el versículo 11 nos dice cómo estaba la nación. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ellos dicen, por eso el título, ¿qué puedo decir yo? Y pregúntese, ¿qué puedo decir yo? ¿Cómo me encuentro espiritualmente? ¿Cómo se encuentran mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis tíos, aquellas personas a quienes yo influencio con mi vida espiritual? ¿Qué influencia está haciendo usted para su familia, para sus vecinos, para la escuela, el trabajo, donde usted más pasa tiempo? Dios espera que tomemos una decisión, hermanos, este año. No sabemos si depende de esa decisión que usted va a tomar, Dios nos va a prestar más vida, hermanos. No lo sabemos. Y no es una amenaza, es algo que necesitamos pensar y meditar. A lo mejor Dios le está dando oportunidad para que usted reflexione y cambie ese estilo de vida que no agrada a Dios. Cada uno hagámonos esta pregunta, ¿qué puedo decir yo? En estos segundos piense cómo estamos. ¿Cómo nos encontramos espiritualmente? Si así como el pueblo nosotros tuviésemos que decir en este momento a Dios, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué le diría usted a Dios? Señor, estoy bien delante de ti, me estoy esforzando, pero ¿de veras está esforzando? ¿Está luchando por seguir agradando a Dios en cada área de su vida? ¿Está luchando por servir y entregar sus dones y disponer su vida para la obra del Señor? ¿Qué puedo decir yo? ¿Cuál sería mi respuesta si tuviese que responder a Dios en este momento? ¿Qué está haciendo con sus dones, joven? ¿Qué está haciendo con esos dones, señorita, que Dios le ha dado en su misericordia? Dice la Biblia, hermanos, que Dios a cada uno nos dio un don. A otros 2 o a otros quizás 3. Pero ¿qué estamos haciendo con ello? Es necesario sacarlos a la luz, hermanos, y echar mano de ellos para seguir engrandeciendo el nombre de Jesús. Voy a compartirles algunas características de estos huesos secos.
Y quiero decirle que si usted se identifica con alguna de estas características, arrepiéntase hoy mismo. Tome una decisión. Póngase a cuentas con Dios. Quizás esta es nuestra última oportunidad. Una de las características de estos huesos está en el versículo 8. Dice el versículo: y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Y note cómo termina el versículo. Pero no había en ellos espíritu. Obviamente, no había espíritu en ellos porque eran muertos. Cuando alguien muere, hermanos, la Biblia enseña que el alma va al infierno o al cielo según la decisión del hombre. Cuando alguien muere, el cuerpo prontamente se desintegra bajo la tierra. Pero cuando alguien muere, dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y estos huesos no tenían espíritu porque estaban muertos, pero eran muertos y no tenían espíritu. Y esta visión, quiero decirle, es figura de una futura resurrección espiritual. Quizás aquí estamos, pero estamos muertos, hermanos, y necesitamos una resurrección espiritual. Necesitamos que el Señor nos resucite con el poder de su palabra. De lo contrario, nada va a pasar. Y quiero decirle que si usted está renuente, rechazando el mensaje de la palabra de Dios, Dios va a hacer pedazos su corazón. Dios no quiere hacer eso, pero de ser necesario, Dios lo va a hacer. Necesitamos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermanos, que estos huesos estaban sin espíritu. Están aquí, pero el Espíritu Santo no mora en muchos de los que estamos aquí. Y otros sí tienen al Espíritu Santo en ellos, pero el Espíritu Santo está triste, está contristado, está apagado. Lo tenemos en un rincón. No le estamos dando la facilidad y disponibilidad para que nos use y cambie nuestro ser por completo. Necesitamos una resurrección espiritual. No sé si me está viendo porque está asustado, porque ya se enojó. Pero necesitamos resucitar espiritualmente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. De lo contrario, seguiremos como estos huesos sin espíritu. ¿Qué puede decir usted? ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué es lo que vamos a responder a Dios si en este momento nos llama a cuentas? Piense y analice en ello. En el versículo 4 vemos la segunda característica. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra ¿de qué? De Jehová. Una característica de estos huesos es que no había el espíritu en ellos. Pero otra característica la encontramos ahí, y es que estos huesos secos habían dejado de oír palabra de Jehová. Estos huesos no siempre fueron personas muertas. Estos huesos no siempre fueron muertos. Estos huesos fueron personas. Fueron huesos que un día tenían funcionamiento. Fueron huesos que un día caminaron. Fueron huesos que un día escucharon, pero dejaron de oír palabra de Jehová y murieron. Pero estos huesos murieron porque rechazaron la palabra de Dios. Menospreciaron la palabra de Dios. E inclusive muchos de ellos mataron a los profetas de la palabra de Dios. Criticaron a los mensajeros de la palabra de Dios. Y ahora estos huesos estaban muertos porque dejaron de oír palabra de Dios. Si usted rechaza la palabra de Dios, usted también morirá espiritualmente. Si no tenemos cuidado, dejaremos de oír palabra de Dios. Y Dios no quiere que dejemos de oír palabra de Dios. Dios quiere que aumentemos nuestro crecimiento espiritual. Dios quiere que desarrollemos nuestros dones en la iglesia. Dios quiere usarnos, pero todo eso sucederá si usted y yo seguimos oyendo palabra de Dios. No deje de oír palabra de Dios. No deje de recibir la palabra de Dios. De lo contrario, usted seguirá criticando, rechazando, menospreciando y blasfemando la palabra de Dios.
Por eso dice la Biblia, huesos secos, oíd palabra de Dios. ¿Cómo está usted espiritualmente? Piense en este momento. ¿Está recibiendo la palabra de Dios o la está rechazando? Yo no lo veo, pero Dios sí lo ve y conoce su corazón a la perfección. Lo mejor que usted puede hacer es aceptar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo le cambie y le transforme para que usted salga, como dice la Biblia, de este lugar como una nueva criatura. Estos huesos dejaron de oír palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 7, hermanos, por favor. Otra característica de estos huesos secos es que estaban separados. Mire el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cada hueso con su hueso. Eso quiere decir que estos huesos estaban separados, estaban dispersos por ese valle. Cuando murieron estos cuerpos, obviamente se desintegraron. Los huesos se despegaron y quizás vinieron las aves del cielo y comenzaron a ruñir y despedazar esos huesos. O quizás probablemente vinieron fieras de aquí y de allá y terminaron de destrozar esos huesos que estaban en ese valle. Pero estos huesos estaban separados. Probablemente una hiena, un león, un tigre, un oso dejó un hueso por aquí, otro por allá, otros por allá. Pero los huesos estaban separados. Y todo comenzó porque no había espíritu en ellos. Y la razón de que no había espíritu, que se había apagado el espíritu, era porque esos huesos habían dejado de oír palabra de Dios. Pero ahora estos huesos estaban dispersos. Ahora estos huesos estaban separados, como ovejas que no tienen pastor, o como ovejas que no se dejan pastorear. Estos huesos estaban separados. Y si nosotros, queridos hermanos y hermanas, seguimos este patrón, podemos experimentar algo similar o mucho peor. Nos vamos a separar, nos vamos a apartar del camino de Dios, nos apartaremos de la iglesia y de toda actividad que agrada a Dios, porque los huesos secos estaban separados. Pablo dijo que las enemistades, que los pleitos, los iras, las iras, contiendas, disensiones y envidias son obras de la carne. Pero él también fue el que dijo que si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Y yo quiero decirle que si usted no tiene cuidado, usted se va a apartar de Dios, se va a apartar de la voluntad de Dios, se va a apartar de todo aquello que agrada a Dios. Y no solo eso, se volverá un hombre y una mujer rencillosa, una mujer divisiva. Y dice la Biblia, hermanos, que a Dios no le agradan las personas que causan división en la iglesia. Es algo abominable. Dios quiere ver a su iglesia unida. Dios quiere ver al rebaño junto. Dios quiere ver a su pueblo congregado. Y si no tenemos cuidado, hermanos, va a suceder todo lo contrario. Lo que debemos hacer es juntos servir. Lo que debemos hacer es juntos avanzar. Lo que debemos hacer es levantarnos y luchar juntos como Dios quiere. Lo que debemos hacer es juntos, hermanos, seguir engrandeciendo el nombre de Jesucristo. Pero los huesos secos están separados y apartados unos de otros, porque no hay llenura del Espíritu Santo, porque los celos invaden nuestro ser, la envidia, los pleitos y todo tipo de enemistades han tomado el control de mi ser. Y por eso vivo reaccionando y actuando conforme a todo aquello que no agrada a mi Dios y Salvador. Los huesos estaban secos, separados y apartados unos de otros, porque no había espíritu, porque dejaron de oír palabra de Dios y ahora estaban sufriendo las consecuencias. Denos un cristiano apartado de Dios, lejos de las actividades de la iglesia, que no se congrega, que no lee la Biblia. Vamos a ver un cristiano poco lleno del Espíritu Santo y un hombre y una mujer rencillosa y divisiva. Es necesario, hermanos, tomar cartas en el asunto.
La situación está empeorando cada vez y no podemos vivir separados y apartados los unos de los otros. Yo no sé dónde estaba usted hoy por la mañana, pero usted debía estar aquí junto con el rebaño del Señor Jesucristo. Yo no sé dónde están los que no vinieron hoy por la tarde, hermanos, pero lo más probable es que estén teniendo problemas por dejar de oír palabra de Dios y por la poca llenura del Espíritu Santo. Esta es otra característica de estos huesos, que estaban separados. Pero no es todo, porque Ezequiel nos comparte algunas otras cosas. Mire lo que dice el versículo número 2, por favor. Dice la Escritura: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Esa es otra característica de estos huesos. Esa característica es que eran muchísimos, así dice la Biblia. El pasaje nos lleva a una escena en donde podemos imaginarnos innumerables cadáveres. Podemos recordar la historia de Israel, el cómo unos a otros comenzaron a influenciarse mal, empujar a otros hacia la idolatría. Comenzaron a adorar falsos dioses, animales, imágenes. Por eso, hermanos, Dios restaurará a la nación de una manera tremenda. Pero comenzaron a usar sus influencias para mal. ¿Cómo está usando usted su influencia? Esos grupitos que forma aquí y allá, ¿los está guiando por el buen camino o los está empujando a hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios? Tus hijos y tus hijas están mirando. Ven tu fidelidad, tu entrega, tu servicio, tu compromiso para la obra de Dios. Y si tú haces lo que no agrada a Dios, ellos tomarán de ejemplo y influencia lo que tú les estás enseñando. Analiza tu vida. Reflexiona qué cambios son necesarios para hacer hoy, hermanos, en este inicio del 2023. Recuerda que esta es nuestra última oportunidad probablemente. No menosprecies la palabra como muchos quizás lo hicieron en el pasado. El pueblo quizás menospreció la palabra. Rechazaron el mensaje sin imaginarse el grado y el estado tan crítico a donde iban a llegar. Y si nos confiamos, vamos a pagar las consecuencias. Dios nos ha provisto los recursos necesarios. Dios nos ha dado su palabra, la oración y tantos otros recursos que nos ayudan para seguir adelante en la obra de Dios. Pero estos huesos, dice la Biblia, que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y podemos recordar, les decía, la historia de Israel. Comenzaron a influenciarse más y unos a otros comenzaron a arrastrarse a lo que no agradaba a Dios. Quiero recordarle que cada uno dará cuentas a Dios. Suele suceder que seguimos a la mayoría. Lo que la mayoría haga, lo que la mayoría diga, lo que la mayoría esto, lo que la mayoría el otro. Tú no tienes que ser igual que los demás. Tú puedes ser diferente. Tú tienes que ser diferente. Si otros no vienen, tú tienes que venir. Si otros no apoyan, tú tienes que apoyar. Aunque otros hagan esto, hagan aquello, tú no lo tienes que hacer. Pero seguimos a la mayoría cuando deberíamos estar siguiendo solo al Señor Jesucristo. Cada uno dará cuentas a Dios de sí. Aunque otros no hayan hecho, hay cosas que usted debió haber hecho este 2022. Aunque algunos no hayan servido, usted debió haber servido este 2022. Aunque unos hayan rechazado a Cristo, si usted no lo tiene como su único y suficiente Salvador, usted tiene que aceptarlo hoy. Muchos acostumbran a seguir a la mayoría. ¿Cómo se encuentra nuestra influencia, hermanos? ¿Es buena para los demás? Piense, aquellos que lo siguen, aquellos que suelen frecuentarlo en el trabajo, en la escuela, ¿qué camino les está mostrando con su ejemplo y testimonio? Es necesario, hermanos, dejar que Dios obre en nuestros corazones.
Es necesario experimentar una resurrección espiritual, hermanos. Pronto Cristo viene por su pueblo, hermanos. No somos profetas, pero lo que sí sabemos por medio de la Escritura, hermanos, es que este año va a empeorar más de lo que ya estaba el año pasado. La inmoralidad, la perversidad, el pecado irá en aumento, hermanos. Las personas seguirán muriendo día tras día. Y es necesario que la iglesia del único Dios verdadero resucite espiritualmente. Y no podemos preguntarlo si Dios quiere o no quiere, porque Dios quiere que resucitemos espiritualmente. Dice la Biblia en el versículo 3 que Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán? Dice la Biblia, ¿vivirán estos huesos? Cuando Dios hace una pregunta no es porque Él no lo sepa. Cuando Dios hace una pregunta es porque quiere llevarnos a meditar. Cuando Dios pregunta algo no es porque ignore la respuesta, sino porque quiere que pensemos y reflexionemos en ello. Yo mejor preguntaría: ¿quieres restaurar tu vida espiritual o quieres seguir como el 2022 perdido en los vicios y el pecado? ¿Quieres restaurar tu matrimonio o quieres seguir perdido como el mundo lo hace? ¿Quieres servir a Dios o quieres seguir igual que los años pasados? Porque Dios quiere y Dios puede, pero ¿tú quieres? ¿O vas a seguir viniendo a la iglesia con un corazón duro y cerrado, ignorando y menospreciando la palabra de Dios? Es necesario tomar una decisión. De lo contrario, nos comenzaremos a apartar, así como estaban estos huesos. Dice la Biblia que eran muchísimos sobre la faz del campo, hermanos. Yo no sé si usted se ha apartado. A lo mejor vino hoy, pero tiene años que no venía a la iglesia. Yo no sé si ha dejado usted la comunión con Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la oración, la adoración personal. Yo no sé cómo se encuentra su corazón, pero Dios sí sabe. Y si usted necesita hacer un cambio, hágalo hoy. Tome una decisión que glorifique el nombre de Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Ahí encontramos otra característica. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Otra característica de estos huesos, hermanos y hermanas, es que estaban en un lugar determinado. Estaban, dice la Biblia, en un valle. En los valles solían haber los más duros enfrentamientos entre ejércitos de mucho poder. En los valles tenían lugar las más duras batallas y los más duros enfrentamientos. Pero ahora este lugar se había convertido en un cementerio de huesos. Estos huesos estaban en un lugar así como nosotros estamos aquí ahora mismo. Estos huesos estaban luchando y batallando contra los enemigos, así como usted y yo lo hemos estado muchas veces, semana tras semana, domingo tras domingo, jueves tras jueves, orando, intercediendo por las duras luchas y batallas contra el enemigo principal, que es Satanás. Yo quiero decirle que si queremos seguir de pie, necesitamos seguir luchando. Si queremos seguir avanzando, va a ser necesario humillarnos ante Dios y no seguir de arrogantes y orgullosos como ha sido todo este tiempo. Yo quiero decirle que si hemos de avanzar, será por el poder de Dios. Dios puede y Dios quiere avivar esta iglesia. Yo no sé, yo tengo aquí 11 o 12 años. Yo llegué aquí en junio del 2010 y en septiembre, recuerdo bien, yo recibí a Cristo como mi Salvador, septiembre del 2010. Pero de aquí para acá, de ahí para acá, yo he visto un declive en la iglesia. Y yo creo que los que tienen 15, los que tienen 20, 25, 30 o 40 años
increíble, mucho mayor de lo que yo he visto. Y es necesario, hermanos, resucitar espiritualmente. Si no va a suceder lo mismo que sucedió con las 7 iglesias del Asia Menor. La Escritura nos enseña que la iglesia de Éfeso, hermanos, después de ser una iglesia avivada, una iglesia entregada, comprometida a Dios de corazón, experimentó, hermanos, un tremendo declive, al grado de que hoy, hermanos, no hay iglesia. Los agoreros y hechiceros pasaron a ocupar el lugar en donde estaba el templo de la iglesia de Éfeso. Y si no tenemos cuidado, esto puede suceder aquí. Y muestra de ello son las bancas vacías. Usted no sabe, pero estos últimos meses hemos bajado bancas mismas que no han regresado aquí al auditorio principal. ¿Y saben por qué no han regresado? Porque las que están aquí no se llenan. Y no se llenan por el poco compromiso, porque no hay amor, porque hay frialdad y tibieza espiritual en los miembros de la misma. Y es necesario avivarnos, dejar que Dios toque nuestros corazones y humillarnos para poder seguir avanzando en la obra de Dios, hermanos. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes. Sí pueden vivir, pero la pregunta es, ¿usted quiere? ¿Quiere seguir viviendo? ¿Para qué quiere seguir viviendo? Semana tras semana usted y yo debiésemos estar aquí en el altar humillados, así como el dueño de aquella higuera diciéndole al dueño: no la cortes, déjala un año más, probablemente va a dar fruto. Pero vivimos tan confiados de sí mismos, como si tuviésemos segura la vida para el día de mañana, cuando dice la Escritura que no sabemos qué será del día de mañana, pues nuestra vida es como la neblina que hoy está y pronto se desvanece. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Pero mire, la Escritura nos da otra característica. La mano de Jehová, dice en el versículo 1, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Estaba lleno de huesos, dice la Biblia. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y note lo que sigue: por cierto, secos en gran manera. Esta es otra característica. Los huesos estaban secos en gran manera. La palabra seco nos habla de algo que no está húmedo, obviamente. Algo que perdió su humedad. Y dice la Biblia que estaban secos en gran manera. Estaban secos porque no estaban húmedos. Habían perdido la humedad por el mucho tiempo que estaban dispersos en ese valle, a expuestas del sol, de los males climas, de las tempestades, de las fieras, de las aves, de todo tipo de animales. Esos huesos estaban expuestos. Esto nos habla de tiempo. Pues si estaban secos en gran manera es porque tenían mucho tiempo que estaban muertos. Tenían años, meses, yo no sé si décadas, así como muchos de nosotros. Tenemos 1, 2, 3 años que no nos levantamos a servir a Dios. No queremos tomar la decisión porque el maldito orgullo nos ha dominado. No queremos tomar una decisión que glorifique el nombre de Dios. Preferimos seguir sentados, apáticos, indiferentes y llenos de arrogancia. Y por eso estamos secos como esos huesos en gran manera. Porque no tomamos decisiones que glorifiquen a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo no sé cuál fue su vida este año 2022, pero si quiere hacer un cambio, venga y tómela hoy la decisión. No deje lo que hoy puede hacer para el día de mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y voy a invitarles que vengamos al altar. Traigas a su esposa, a los jóvenes, a los niños, a todos, todos. Necesitamos resucitar espiritualmente. Todos necesitamos que Dios sobre nuestros corazones. Todos necesitamos un avivamiento.
Si Dios le habló, no se quede en su banca. Venga y hable con Dios. Dígale: Señor, perdóname. Déjame un año más como la higuera. Señor, no me cortes. Yo quiero servirte. ¿Por qué no viene y deja su lugar? ¿Por qué no toma su banca como un altar y habla con Dios? Dígale al Señor que le perdone, que restaure su vida. Así como estos huesos, nosotros también podemos vivir y servir a Dios. Mientras el piano toca, venga al altar y hable con Dios. No sea arrogante, hermano. No se quede de pie si Dios le habló. Tome una decisión. Pídale a Dios por sus hijos, por sus hijas, por su esposo, por su esposa, por las duras batallas que tenemos constantemente, hermanos, con los ataques del enemigo. El enemigo rugió este año 2022. El enemigo nos dio muchos problemas. Pero aunque el enemigo es fuerte, Dios es mayor que el enemigo. Y en el nombre de Jesús podemos seguir avanzando. En el nombre de Jesús podemos levantarnos. En el nombre de Jesús haremos proezas. No se quede de pie. Doble sus rodillas ahí donde está. Y pídale a Dios que cambie su vida. Vamos a seguir orando y voy a dejar